Avance Universitario, el podcast de la Universidad Autónoma de Zacatecas, es la voz de la comunidad universitaria. Los conocimientos, la opinión y la información están al aire a través de Avance Universitario. Matemáticas en la calle. Un espacio para hablar de esas matemáticas que ya usamos, aunque a veces no lo sepamos. Existen historias que durante mucho tiempo no se contaron, aquellas a las que no se les dio espacio. La historia de las matemáticas, como muchas otras áreas de la ciencia, ha sido narrada durante siglos desde una sola voz. Pero contada así es incompleta, porque también ha sido escrita por mujeres. Mujeres que pensaron, que descubrieron, que enseñaron, que transformaron la forma de entender el mundo. Cada 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Mujer en las Matemáticas. La fecha no es casual. Ese día nació Maryam Mirzakhani, la primera mujer en recibir la medalla Fields, uno de los reconocimientos más importantes en las matemáticas. Maryam nació en Irán en 1977. De niña, no soñaba con ser matemática, ella quería ser escritora. Le gustaban las historias, los personajes, los caminos imaginarios. Y si lo pensamos bien, en realidad nunca dejó de contar historias, solo que con otros lenguajes, con superficies, con curvas, con espacios geométricos, con trayectorias. En la escuela descubrió la belleza de resolver problemas, participó en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas y ganó 2 medallas de oro. Después estudió en Harvard y desarrolló sus investigaciones en geometría y sistemas dinámicos. Su trabajo buscaba entender superficies complejas, espacios curvos y trayectorias que parecen caóticas, pero que esconden patrones. Maryam decía que hacer matemáticas era como explorar un paisaje. Caminas, te detienes, te pierdes y te vuelves a encontrar. En 2014 recibió la medalla Fields. Murió en 2017 a los 40 años de un cáncer muy agresivo, pero su legado permanece, no solo en los teoremas, sino en una puerta que se abrió, una historia que cambió. Antes que ella, muchas mujeres habían abierto camino, casi siempre en condiciones difíciles, muchas veces sin reconocimiento, y en ocasiones teniendo que justificar algo que nunca debió ponerse en duda, su derecho a pensar, a estudiar y a crear matemáticas. En el cosmos, el atributo y reconocimiento a la labor femenina en la ciencia no discrimina. Uno de los cráteres más intrigantes de Venus lleva el nombre de la matemática María Agnesi, que vivió en el siglo XVIII. Hija de un comerciante de seda, fue la mayor de 21 hermanos. Fue una políglota consumada. Desde muy pequeña hablaba latín, griego y hebreo, además de varios idiomas modernos. Su genialidad era impresionante. A los 9 años pronunció un discurso sobre la importancia de dar educación de calidad a las mujeres. En la Italia del siglo XVIII, no era tan mal visto que una mujer tuviera talento, a diferencia de otros lugares donde se consideraba peligroso e incluso pecaminoso que una mujer supiera leer y escribir. A los 20 años se pronunció sobre las teorías de Newton, el origen de la luz, las mareas y las propiedades de ciertas curvas geométricas. Se relacionó con científicos de la talla de Riccati, experto en un tipo de ecuaciones que modelan procesos naturales. Publicó un solo texto, pero ese texto la llevó a la fama. En él explicaba de forma clara y contundente teorías que examinaban el cambio paulatino e instantáneo en el espacio y en el tiempo de procesos naturales, sociales o biológicos.
Hoy conocemos esa rama como cálculo diferencial e integral. Agnesi logró unir dos puntos de vista aparentemente contrarios sobre la matemática, extrayendo de cada uno lo más valioso y proporcionando una visión moderna del cálculo. En una parte de su texto aparece una curva definida por un geómetra de apellido Grandi, pero por malos entendidos en la traducción del italiano al inglés, esta curva pasó a la historia con el nombre curioso de la bruja de Agnesi. Y así, por un error lingüístico, una matemática profundamente rigurosa quedó asociada con una bruja. Incluso una pieza musical dedicada a ella con ese nombre. Otra mujer fundamental fue Sophia Germain. Y sí, otro cráter de Venus también lleva su nombre. Sophia Germain fue una matemática francesa que vivió hacia finales del siglo XVIII. Fue la segunda hija de un comerciante de seda. Su vida fue una lucha contra la estructura de un sistema donde no había lugar para una mujer con inquietudes matemáticas. Su camino hacia las matemáticas comenzó con la lectura de un pasaje sobre la muerte de Arquímedes. Según la historia, Arquímedes trazaba figuras en la arena cuando un soldado romano le pidió que se levantara. El sabio griego respondió que no lo molestara y murió bajo la espada del soldado. Sofía se preguntó entonces, ¿en qué consiste eso de la geometría, tan valioso, tan absorbente, que puede equivaler a una vida? Desde entonces leyó con avidez a los grandes matemáticos de la época, Euler, Newton y Gauss. Mantuvo correspondencia con Gauss, una de las máximas autoridades matemáticas de su tiempo. Pero los prejuicios sociales y familiares lo obligaban a afirmar como si fuera hombre. Después de revelar su identidad, muchos matemáticos se sorprendieron de que la autora de tanta profundidad pudiera ser una mujer. Sophia Germain se interesó por la teoría de números y por uno de los problemas más famosos de la historia, la conjetura de Fermat. Pero el tema que le dio fama fue el estudio de la elasticidad de membranas. Su trabajo le valió premios y reconocimientos de autoridades científicas francesas, además de permitirle asistir a reuniones académicas donde casi todos eran hombres. Sophia Germain debe ser recordada por su talento, pero también por su valentía para enfrentar un mundo construido para científicos hombres. ¿Y qué hay de México? Porque en nuestro país también hay una historia de mujeres matemáticas, pioneras, profesoras, investigadoras y formadoras de comunidad. Recordemos a Enriqueta González Vaz. Ella es reconocida como la primera mujer matemática titulada en México. Obtuvo su título en la década de los 40, en una época en la que la carrera de matemáticas apenas se estaba consolidando y los grupos eran muy pequeños. También fue una de las fundadoras de la Sociedad Matemática Mexicana. Enriqueta no solo estudió matemáticas, abrió una puerta. Trabajó como investigadora en el Instituto de Física de la UNAM, fue profesora y participó en la vida académica de una comunidad matemática que apenas comenzaba a institucionalizarse en México. Su presencia mostró que las mujeres podían estar ahí, no como una excepción decorativa, sino como parte activa de la construcción científica del país. Otra figura imprescindible es Manuela Garín Pinillos. Manuela es una de las pioneras de la matemática en México y una de las primeras egresadas de esa carrera. Vivió de cerca la construcción de la carrera en matemáticas de la UNAM, cuando todavía era una escuela pequeña vinculada a la de ingeniería. También fue profesora emérita de la UNAM y participó en la creación y fortalecimiento de espacios matemáticos en Yucatán y Sonora. Su aportación es muy importante porque no solo investigó o enseñó, sino que ayudó a llevar las matemáticas a más lugares.
Colaboró en la apertura de la Escuela de Matemáticas de la Universidad de Yucatán y fue la primera directora de la Escuela de Altos Estudios de la Universidad de Sonora. Eso significa que su trabajo no se limitó al aula. Fue una constructora de instituciones, una sembradora de escuelas, una mujer que ayudó a que las matemáticas dejaran de concentrarse solo en ciertos espacios y comenzaran a extenderse hacia otras regiones del país. También debemos mencionar a Silvia de Neymet Urbina. Ella es considerada la primer doctora en matemáticas en México. Se tituló en el CIMBESTAB en 1966 con un trabajo en topología algebraica. También es reconocida como la primera mujer contratada como profesora de tiempo completo en esa facultad. Ya no solo se trataba de atreverse a estudiar matemáticas, se trataba también de hacer investigación avanzada, de formar posgrados, de dirigir tesis, de crear escuela. Silvia trabajó en áreas como la topología algebraica y grupos topológicos de transformaciones. Dedicó gran parte de su vida a la docencia universitaria. Formó generaciones. También hablemos de Graciela Salicrup López, quien fue una matemática destacada por sus trabajos en topología categórica. Su trabajo tuvo reconocimiento en la comunidad matemática mexicana, y el salón principal del Instituto de Matemáticas de la UNAM lleva su nombre. Graciela trabajó en un terreno abstracto, profundo, y contribuyó a fortalecer la investigación matemática mexicana en áreas de alto nivel. Pero las mujeres matemáticas en México no solo han investigado, también han dirigido comunidades académicas. Un ejemplo es Elvira Zenaida Ramos, quien fue la primera mujer presidenta de la Sociedad Matemática Mexicana. Un gran logro, porque presidir una sociedad científica no solo es ocupar un cargo, significa tener reconocimiento de una comunidad, capacidad de organización, liderazgo académico y presencia institucional. Después, otras mujeres también han ocupado espacios de dirección, como Patricia Saavedra Barrera, María de la Luz Jimena de Teresa, Marta Gabriela Araujo Pardo. Y ahí está una parte de la historia que muchas veces no se cuenta. Las matemáticas no se construyen únicamente con teoremas, también se construyen con aulas, seminarios, libros, traducciones, congresos, asesorías, comunidades, en manos investigadoras y docentes que abrieron camino para que otras pudieran entrar. Hoy, en México, hay mujeres trabajando en todas las áreas de las matemáticas, en geometría, topología, probabilidad, estadística, sistemas dinámicos, lógica, educación matemática, ciencia de datos, modelación, inteligencia artificial y muchas otras áreas. Y muchas de ellas lo han hecho sosteniendo a la par a sus familias, maternando, cuidando el hogar y atendiendo otras responsabilidades que históricamente se les han asignado, muchas veces en condiciones desiguales. Hay mujeres enseñando matemáticas en todos los niveles, escribiendo artículos, organizando congresos, haciendo divulgación, dirigiendo tesis, construyendo comunidad. Hay mujeres que siguen haciendo matemáticas. Mariam nos recuerda que una niña que quería contar historias pudo transformar la geometría del siglo XXI. María Gaetana Agnesi nos recuerda que enseñar con claridad también puede cambiar la historia del cálculo. Sophie Germain nos recuerda que la valentía intelectual puede abrirse paso incluso bajo un nombre prestado. Y las matemáticas mexicanas, Enriqueta González, Manuela Garín, Silvia de Neymet, Graciela Salicrup, Elvira Zenaida Ramos, Patricia Saavedra, Teresa de Otelletza, Marta Gabriela Araujo y muchas más, nos recuerdan que también aquí en nuestro país las mujeres han construido pensamiento, escuela y comunidad. Esto fue Matemáticas en la Calle, un espacio donde las historias también cuentan y donde las matemáticas se escriben en plural. Nos escuchamos en la próxima cápsula. Matemáticas en la Calle. Un espacio para hablar de esas matemáticas que ya usamos, aunque a veces no lo sepamos. Innovación para trascender, compromiso para transformar,
Inclusión para unir. Inclusión para unir. Somos Universidad Autónoma de Zacatecas. Universidad Autónoma de Zacatecas. La licenciatura en Artes de la Universidad Autónoma de Zacatecas es mucho más que un programa académico. Es un espacio donde la creatividad toma forma, donde las ideas se convierten en proyectos y donde el arte dialoga con el mundo. Aquí la formación va más allá de una sola disciplina. Se impulsa una visión integral que conecta las artes escénicas, las artes visuales, la teoría y la enseñanza artística. El objetivo es claro: formar profesionales capaces de crear, reflexionar y transformar su entorno a través del arte. Desde el inicio, las y los estudiantes desarrollan habilidades técnicas, pero también algo esencial: sensibilidad, pensamiento crítico e imaginación, porque el arte no solo se aprende, también se vive, se cuestiona y se construye en relación con la realidad. La licenciatura en Artes apuesta por la interdisciplinariedad. Aquí las ideas se cruzan, las disciplinas dialogan y las propuestas evolucionan. Este enfoque permite a las y los estudiantes explorar distintos lenguajes y encontrar su propia voz dentro del panorama artístico contemporáneo. La Unidad Académica de Arte se ha consolidado como un espacio activo de creación, investigación y difusión cultural. Cuenta con aulas, talleres y foros diseñados para impulsar el desarrollo artístico en condiciones reales. Además, integra nuevas tecnologías en los procesos creativos, preparando a sus estudiantes para los retos actuales del arte y la cultura. El perfil de egreso define a un profesional con una visión amplia del arte, alguien capaz de interpretar su contexto, cuestionarlo y proponer nuevas formas de expresión. Un egresado o egresada puede diseñar proyectos, trabajar de manera interdisciplinaria y generar propuestas innovadoras, pero también es alguien con herramientas para gestionar su propio trabajo, impulsar iniciativas culturales y abrirse camino en el ámbito profesional. La licenciatura en Artes entiende que el arte también es comunidad y por eso promueve la vinculación con el entorno social, contribuyendo a la formación de públicos y al fortalecimiento de la cultura. Durante este proceso, el acompañamiento es clave y el programa de tutorías brinda orientación académica y apoyo constante, fortaleciendo la trayectoria de cada estudiante. Además, existen oportunidades como becas y programas de movilidad académica que permiten ampliar horizontes y vivir experiencias en otras instituciones, tanto en México como en el extranjero. Todo esto forma parte de una educación integral que no solo busca formar artistas, sino personas críticas, sensibles y comprometidas con su realidad. La licenciatura en Artes es un espacio donde las ideas se transforman en expresión, donde la creatividad se convierte en conocimiento y donde el arte se entiende como una herramienta para conectar, cuestionar y construir. Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Así termina Avance Universitario. Nos escuchamos en una próxima emisión con más conocimientos, opiniones e información desde la Universidad Autónoma de Zacatecas. Avance Universitario es una producción de la Coordinación de Comunicación Social de la UAS. Somos Universidad Autónoma de Zacatecas. Somos innovación, compromiso e inclusión.